Todo gran camino comienza con un paso de fe. En el año 1975, en medio de tiempos de desafíos y cambios, nació un sueño en el corazón de unos creyentes: levantar una iglesia donde la presencia de Dios fuera real, viva y transformadora. Así comenzó la historia de Iglesia Emmanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Una comunidad formada no por paredes, sino por personas dispuestas a amar, servir y llevar esperanza. Lo que inició como una pequeña congregación, con oraciones sencillas y corazones ardientes, fue creciendo con el paso de los años. Generaciones han sido alcanzadas, vidas transformadas y familias restauradas, testificando que Dios ha sido fiel en cada etapa del camino. Podemos contemplar y recordar, ¿no? Recordar la iglesia del Señor a través, o los orígenes de la iglesia del Señor a través de nuestro amado pastor Luciano Quispe Córdoba. Estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo, es un placer saludarles de este lugar tan importante para nosotros, que es la Iglesia Manuel del Distrito de Paranza, Trujillo, Perú. Aquí que comenzó la obra, aquí seguimos alabando y adorando a nuestro Dios. Y al llegar a esta fecha tan importante, viene a mi memoria la melancolía, cómo le alabamos a Dios, cómo cantamos para el Señor, por ejemplo, como los himnos, adorarle, firme y adelante, santo, santo, el gozo del Señor, y tantas alabanzas que realmente pues falta de tiempo. Inclusive aún me viene a la memoria de mi primer mensaje en la primera oportunidad. Por eso es que estamos agradecidos al Señor. Ahora me encuentro en el salón principal de la iglesia, donde nos reunimos para alabar y adorar a nuestro Dios. Aquí Dios ha hecho muchas cosas, sanidades, milagros. También acá nos han visitado muchos siervos de Dios, de Ecuador, de Brasil, hasta del África. Agradecemos a Dios por eso. También aquí nuestros jóvenes se preparan en la palabra de Dios, tanto niños como jóvenes adultos. Y también ellos alaban a Dios, están muy agradecidos a Dios por todo lo que ha hecho. Hace muchas cosas ha hecho el Señor, que nos faltaría tiempo para poder mencionar una por una. Así que estamos sumamente agradecidos a Dios por esta bendición, por esta oportunidad, este privilegio de trabajar en su obra para honra y gloria de Él. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Soy la hermana Adriana Santo Valverde Sánchez, esposa del pastor Luciano Quispe Córdoba. Yo me convertí a los 12 años en la iglesia al Divino Redentor, y por mi mamá, que estaba enferma, y el Señor lo sanó. Tiempo después fuimos invitados a un aniversario por mi hermana María Pérez, y yo le invité a mi esposo y fuimos. Y ahí en ese lugar, cuando llegamos, el hermano Salvador León se reconcilió. Después de esa reconciliación hemos comenzado a congregar en Pichincha, toda la familia, y así íbamos uniéndonos. Y de yo, mi hermano Luna, de ahí mi hermano Simeón Martínez, mi hermana Rosa Sarmiento, mi hermana Alejandrina Núñez, Gladys Corcuera, Maximina Ambrosio, mi hermana María Pérez, mi hermana Alejandrina Romero, mi hermana
La mamá de mi hermana María Cabrera también iba, y otros más iban llegando a ese lugar. Luego invité a mi esposo para que él vaya ahí a la iglesia, y el Señor justo ese día lo habló y le dijo que le iba a sanar y que él iba a ser una columna grande y que lo iba a levantar poderosamente. Y él decidió ir, congregar ahí juntos con nosotros. Desde ahí comenzamos y había bastantes sanidades, milagros, y él iba viendo más. Entonces, después de 3 meses, el Señor lo sanó a mi esposo del pulmón. Desde ahí, mi esposo decidió congregar con nosotros y entregarse de completo a la obra de nuestro Dios. Luego mi esposo comenzó a trabajar como diácono y después pasó a tesorero. Luego mi esposo Luciano Quispe fue invitado por el pastor a Chicama. Mi esposo decidió quedarse en Chicama y realizar cultos en los hogares, y fue que se inició en la casa del hermano Valentín y la hermana Olga. Mi esposo se quedó en Chicama por 3 años y comenzaron a trabajar y adquirieron el terreno, que es la iglesia Jerusalén. Ahí comenzaron a trabajar los hermanos y ahí iban aumentando, añadiéndose más, comenzaron, y ya es el lugar que ha quedado terminado. Cuando ya el pastor lo llamaron a la iglesia central, quedó terminadita y quedó responsable el hermano Ramón. Mientras mi esposo estaba en Chicama, nosotros seguíamos acá en Pichincha, orando, buscando al Señor. El Señor habló y lo mandó llamar a su siervo Luciano Quispe Córdoba. Él obedeció al llamado y vino inmediatamente a la iglesia. Y fue ungido por Dios y le dieron el pastorado y comenzaron a trabajar arduamente. Y después de un tiempo surgieron problemas en el hogar donde estaba la iglesia. Y nos botaron y nos fuimos a nuestro terreno. Y ahí es donde funciona ahora la iglesia. Es en Girardot 1561. Aquí en nuestro terreno comenzamos a trabajar de cero. Se trabajaba de día y de noche. Aquí en Girardot comenzamos a trabajar en actividades, juntar vidrios, en muchas formas trabajábamos, tantas cosas hacíamos, y también recibíamos, ahí veíamos la mano de Dios, porque había personas que ni siquiera conocían, colaboraban, mandaban, y así levantamos la obra de Dios en Girardot. Y desde entonces vinieron muchas vidas de varios lugares, enfermos, cojos, mudos, locos, venían de todo lugar, se iban añadiendo más. Se anoticiaron toditos y venían, hermanos. Es algo maravilloso lo que Dios hacía. ¿Por qué? Porque nosotros orábamos, hacíamos concentraciones, hacíamos cadenas de ayuno, cadenas de oración, 8 días, 15 días, un mes ahí encerrados. Ahí comíamos, ahí dormíamos, hermano. No era poco lo que nosotros hacíamos, y Dios hacía los milagros. Qué maravilloso que pasábamos en ese tiempo. Los enfermos se sanaban, hermanos. Es algo grande que Dios hacía. El pastor Luciano con un grupo de hermanos comenzaron a salir a muchos lugares a formar anexos. Se levantó, por ejemplo, Chicama, Chiclín, Cartavio, Conodén, Cimbal, Cascajal, Pampeltoro, Lupaguare, Chimbote, Lima, Ecuador, Cintuco, Cartavio.
Cajamarca, Chubut, Anguía, Tacabamba. Alababan a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban alabando, dando gracias a Jehová diciendo, porque eres bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo su pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban o se colocaban los cimientos o fundamentos de la casa de Dios. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto, hermanos, bien colocados, como dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, pues que la iglesia debe estar fundamentada sobre, hermanos, la doctrina de los apóstoles, gloria a Dios, es decir, sobre la palabra de Dios. La iglesia no debe estar, hermanos, fundamentados como pedazo de arena. Nuestra fe no debe estar, hermanos, simplemente en una emoción. No es tiempo que la iglesia viva el emocionalismo, no es tiempo que la iglesia vive, hermanos, el fanatismo, en rutinarios, sino la iglesia debe vivir real como usted ha oído y ha visto, debe, hermanos, sentir el poder de Dios, debe vivir el poder de Dios, debe andar en el poder de Dios, gloria, debe estar cimentado en la palabra de Dios, la palabra de Dios, gloria a Dios. Es necesario que Emmanuel ponga los cimientos, los fundamentos, hermanos. Y el fundamento está en la palabra, no está en la denominación, la organización, no está en el líder o en mi persona o en cualquier autoría, está en Cristo Jesús, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Esa es la palabra, Él es la roca, Él es el fundamento. Gloria a nuestro Dios, Él es la roca firme y el que está en la roca no caerá. Bendito sea Dios. Dice, cuando echaban los cimientos, los fundamentos, dice, hermanos, el pueblo lloraba de gozo, de alegría, porque entendía, discernía, conocía, se daba cuenta, hermanos, gloria a nuestro Dios, de la importancia de un lugar, de la importancia del altar, de la importancia de la restauración, porque, hermanos, el pueblo que regresaba, hermanos, de 70 años lejos de su pueblo, lejos de su lugar, como dice la palabra de los salmos, ellos dicen, lloraban, diciendo, cuando volvemos a Sion, y nos acordamos de nuestros cantos de Sion, cuando cantábamos a Jehová los ejércitos con nuestras arpas, y elevamos nuestra voz, pero ahora no podemos, nuestros que nos han traído, nos piden que cantemos, pero nosotros no cantemos, y si cantamos, perdamos nuestra destreza, gloria a Dios, porque no podemos hacer esto ante Jehová, gloria a Dios, pero cuando ellos volvieron, hermanos, con alegría, con gozo, lloraban, hermanos, y gritaban diciendo, bendito sea Jehová, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Trabajó el pastor conjunto con los hermanos evangelistas que salían a la obra. Salían ellos, siempre salían a todo lugar. Salió el hermano Justiniano Alcántara, la hermana Margarita, el hermano Sósimo, José Vargas. Salió el hermano Tomás Cabrera, el hermano Jacobo Fach. Y se levantó 37 iglesias en varios lugares. Se extendió la obra de Dios. Y es así como nació la Iglesia Emanuel Central el 6 de julio de 1975. Hay una parte importante en nuestra vida, lo que les quiero contar. El Señor lo habló a mi esposo en la iglesia. Utilizó a nuestra hermana Ana Cruz y lo habló que lo iba a dar un hijo varón. Y toda la iglesia escuchó y fue testigo. Y antes de eso, el Señor me mostró en mi sueño. Me dijo que estaba en estado de 3 meses. Y fue así, me llevó al doctor y el doctor confirmó que estaba embarazada y fue de grande bendición para nosotros porque el pastor estaba muy contento, gozoso, porque Dios cumple su promesa.
Y fue así que todos los años lo presentábamos al Señor, a Jonathan. Y así, hermanos, cuando mis hijos tenían de 8 a 10 años, el Señor lo habló a mi esposo, que el Señor lo iba a levantar poderosamente a él, porque el Señor lo iba a llevar a él. Me acuerdo, hermanos, en una vigilia, cuando el Señor lo habló a mi esposo. Y cuando los años han ido pasando, y yo me iba más preocupando, porque veía que más los años iban avanzando. El Señor lo hablaba a mi esposo, lo habló nuevamente, lo habló por sus labios. La hermana Margarita Carrión le dijo que lo levantaría poderosamente, porque ya se acercaba su partida. Hermanos, yo lo veía, sí me daba cuenta yo que el Señor lo estaba preparando ya a mi hijo, y mi preocupación más se iba acercando. Y así, hermanos, hasta que últimamente, nuevamente, el Señor lo habló, le dijo que ya estaba preparado ya para su partida. El Señor lo habló a él mismo, le dijo: llama a tus hijos. Los llamó a mis hijos, fue un día domingo que los llamó y nos habló. Y la verdad que un poco nos sentimos, nos faltaba, ¿no? Mucho, porque ¿quién va a querer que parte el siervo de Dios? Lo llamó a su hermano, le dijo: hermano, mi Señor me ha hablado que ya voy a partir. Eso fue la voz de Dios, y todos los que han estado acá han visto. Y lo llamó. A Jonathan lo llamó, lo ungió y le dijo: Señor, hasta aquí, Señor, he cumplido lo que tú me has encargado. Y lo ungió y le dijo: tú quedas. Así fue, hermanos, la promesa de Dios. Se cumplió, hermanos, lo que el Señor le había dicho. Todo el pueblo de Dios ha sido testigo de esas manifestaciones. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo se ha cumplido y seguirá haciendo lo que Dios quiere. Así fue. Para la gloria de Dios. Actualmente seguimos trabajando arduamente con nuestro pastor Jonathan Quispe y seguiremos adelante trabajando en la obra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanitos. Feliz 50 años, Iglesia Emanuel Central. Dios les bendiga. Soy la pastora Marisol Zabaleta de la Iglesia Resplandor de Cristo. Bueno, yo vengo a conocer a Emanuel a raíz de la necesidad siempre que todos tenemos del Señor. Y también era una iglesia bastante poderosa en la fe, reflejada eso en cada hermano que conocí. Y eso me animó también a continuar en esta visión para con el Señor, pero precisamente con toda la grey de Emanuel, muy ameno a todos los hermanos que servían al Señor. Conocí al Señor, o bueno, me reconcilié con Dios, mejor dicho, en el año 2001, y justamente fue en la iglesia Emanuel. La verdad, habían cosas nuevas ahí, porque era pues yo vengo de una iglesia, digamos, bautista, mis padres bautistas, pero cuando me alejé del Señor y cuando ya regreso, pues vengo a la iglesia Emanuel. En realidad, luego de 2 años de permanecer en la obra de Dios, ahí asistiendo continuamente, recuerdo que la iglesia Emanuel entonces tenía un instituto bíblico donde inicié para prepararme, y bueno, yo solamente quería conocer al Señor. Así es que después de 2 años, el Señor me llamó al ministerio de pastorado, y pues estuve el pastor Luciano entonces, me ungió en el año 2003.
A raíz de esa fecha en adelante hemos venido sirviendo al Señor en la Iglesia Resplandor de Cristo, que inició en San Isidro. Luego pasamos a otro lugar de la Organización Virgen de la Puerta. Luego regresamos a San Isidro nuevamente. Estuvimos como 3 años ahí. Luego pasamos a la Avenida Mansiche, como 5 años. De ahí ahora estamos por acá por la Organización Rosas del Valle. Ya estamos también buen tiempo. Ha transcurrido durante ese tiempo de un lugar a otro, en realidad 23 años. Así es que estamos ahí continuando siempre la obra del Señor. No ha sido fácil, en realidad. Como creo que todo lo que se hace para el Señor cuesta, porque el ministerio, digamos, todos los ministerios en realidad son un poco difícil, pero creo que en el amor a nuestro Dios se puede realizar con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerdo que, digamos, en el aspecto espiritual ha sido de mucha ayuda el pastor Luciano, a quien consideré bastante mientras estuvo, ¿no?, aquí, y sus recuerdos quedan, por supuesto. Sobre todo, una fecha muy importante, el día que me ungieron para continuar en la obra de Dios. Sucedieron algunas situaciones en las cuales una vez se dice, no puedo seguir adelante porque pasan cosas. Entonces el pastor, con mucha fe, admiré mucho la perseverancia y la fe que tenía en el Señor. Me dijo: Pastora Marisol, usted siga adelante, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Usted mire a Cristo, y es como dice la palabra de Dios, ¿no? Mirar a Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Y fue de verdad, ¿no?, un guía que admiré mucho durante todo ese tiempo. Así es que... Y luego, bueno, hasta ahora permanecemos porque siempre la unidad de los hermanos, continuamente que estamos comunicándonos, y ahora pues bueno, tenemos esa perspectiva, de verdad, de continuar siempre en el camino de Dios, a los cuales invitamos a más personas para que sigan conociendo al Señor. Hemos crecido también y tenemos otra obra en Ascope, en la iglesia Alfa y Omega, que vendría a ser como, digamos, una hija de Resplandor de Cristo, ¿no? Y queremos que también, ¿no?, continuar trabajando en la obra del Señor. Yo creo que ya con el tiempo también que pasa, uno va tomando un poco más de madurez espiritual y pues continuamos ya con otros hermanos nuevos también que ahora no están en la iglesia. No los conozco a todos, pero creo que en el amor del Señor nos unimos cada día más. Bueno, ahora estamos a puertas de celebrar el aniversario, los 50 años de aniversario de Manuel, los cuales estamos muy agradecidos por Dios por todo lo que ha venido sucediendo, rescatando siempre lo mejor y maravilloso, porque dice el Señor que todo lo que sucede siempre obra para bien, y eso creo que lo hemos podido notar. Hay nuevos hermanos en los cuales están todos animosos, y los invitamos, todos ellos, los invitamos a celebrar este aniversario, esta fiesta de confraternidad, de armonía, con mucho gozo, dándole gracias a Dios por todos los años que hemos venido pasando, y creo que serán bienvenidos. Los esperamos con mucho amor, con el amor que Dios tiene en nuestro corazón para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saludo a todos en el nombre bendito del Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Celis Alcántara, el hermano el cual me convertí al Señor en el año de 1980, la fecha exacta no recuerdo. Yo ingresé a la iglesia Emmanuel, y la iglesia era en el hogar del hermano Salvador León, el primer pastor. Desde allí yo vengo congregando en esta iglesia. Yo a ese pastor lo había llorado bastante. O sea que en otras palabras, hermano, se endiosó. Y por eso que él era demasiado autoritario. Y nos sacaron los votos. Nos sacan
prácticamente a la mala de su casa. Nos botaron de allí. Y allí hubo algún problema, de ahí pasamos a la iglesia, a Girardot, que es la actual iglesia actualmente. Ahí comenzamos prácticamente, hermanos, de cero. Ahí comenzamos con el pastor Luciano Quispe Córdoba. Y ahí en adelante comenzamos a hacer el arduo trabajo de la construcción del local. Los planos se mandó a hacer con un arquitecto. Allí vamos creciendo, de acuerdo a que el Señor iba trayendo más gente. Y nos multipliquemos grandemente. Y ahí comenzamos la obra del Señor. Comenzamos levantando paredes, columnas. Y allí hicimos un techo, todo techo de estera. Más o menos sería por los 5 a 6 años. Así tuvimos, hermano, hasta conseguir dinero para comenzar a hacer el techo de material noble. Pero como no teníamos plata suficiente, hermano, comenzamos en una asamblea que convocó el pastor. Comenzamos a recaudar fondos, porque el local era muy grande, había bastante inversión. Bueno, así colaboramos todos y levantamos todas las paredes, las columnas. Llegamos al nivel de techo. Ahí paré más o menos por un lapso de unos 5 a 6 años. Luego se nombró una comisión, o sea que se hizo una asamblea, hermanos, con todo el pueblo. Ahí se nombró toda la junta directiva de toda la iglesia. Ahí salió nombrado un comité de proconstrucción, en la cual, hermanos queridos, cayó el cargo de la construcción hacia mi persona. Hermanos queridos, yo no sabía cómo comenzaba. Yo creí que había bastante plata, pero la iglesia era grande, había bastante público. Bueno, me dieron los planos. El pastor me dijo, saque su presupuesto. Saqué mi presupuesto. Y un día domingo voy al hogar del pastor, ya sacando con el presupuesto, para poder comenzar la obra, para comenzar a pedir plata y comprar materiales. El pastor Luciano Quispe Córdoba, yo le entrego el presupuesto, que era un papel, más o menos era aproximadamente unos 25,000 soles para comprar materiales. Queridos hermanos, el pastor me dice que no había nada de plata. ¿Y qué hacemos, hermano de mi corazón? Luego convoca el pastor a una asamblea, y la asamblea se acuerda, hermanos, que todos los miembros de la iglesia hacer una recolecta de vidrio, o sea, botellas rotas, botellas enteras. En aquel entonces había una fábrica en el parque industrial que estaba comprando vidrio para hacer botellas para la fábrica de cerveza. Hermanos, recogimos 2 toneladas de vidrio y fuimos a venderlo. Y así sucesivamente, hermano, poco a poco recogemos plata. Luego comenzamos a hacer actividades. Pero hacíamos unas grandes actividades, hermano, de 1,500, de 800, de 900 tarjetas. El Señor iba tocando corazones grandemente, hermano, y todo se vendía. Decíamos de todo, hermano, de todo. Patata, pollada, frijolada, anticucha, de todo, hermano, en lo que se venía. Cuando yo hice la primera actividad, terminaba la actividad, hacíamos la contabilidad. Hermano, le invito a mi pastor, por favor, quiero que usted participe
a ver la bendición del Señor, cómo quedamos en la primera actividad que hemos hecho. Y el pastor ahí, primero oramos, después hacemos la contabilidad. Hermana, más de la mitad se ganó. Nos abrazamos y lo oramos grandemente, hermano. Cuánto Dios bendijo. Y con toda esa plata al tercer día, todito fierro. Que sus hermanos lloraban, hermano, al ver que en la puerta estaba esperando el fierro. Ahí está mi plata. Da mi plata para el fierro del Señor, y le digo, con qué alegría daban esa gente, hermano. Por eso es que la iglesia, hermanos, creció como una espuma. Dejó arriba, hermano, en mi corazón. Y con toda la utilidad que el Señor pues bendecía en grande manera, se compraba material. Así recolectamos cantidad de fierro. Solamente pues, el proyecto era para hacerlo la mitad de techado de la iglesia. Y así comenzamos a recolectar material como es fierro. Lo que más costoso era el fierro. El cemento era poco porque el cemento era, pues, no se podía pues, almacenar el cemento. Bueno, hicimos hasta la mitad de la iglesia el techado. Recuerdo claramente en aquel entonces llegó un hermano que vivía acá en Las Quintanas. Muy claramente un hermano Darwin del Águila. Yo sé que muchos lo han conocido, hermano. Este hermano era un ingeniero que trabajaba en el proyecto de Talara en el sistema de petróleo. Hermano, ese hermano, yo estuve haciéndole una casa acá en Las Quintanas, y un cierto día, como hablar así, me invita a un almuerzo a su casa y me dice, hermano, ¿cuánto usted necesita para hacer todo el techado de la iglesia? Y dice, hermano, a mí no se me entraba de que él iba a dar plata. Así como una simple conversación. Le digo, más o menos, hermano, necesitamos unos 15 a 18,000 soles. Ah, ya, hermano, me dijo. Bueno, y ahí quedó. Yo seguí con el trabajo ahí en su casa. Y al siguiente día, yo llego a eso de las 6 de la tarde a mi casa. Allí llegó mi esposa de la iglesia. Ella abre los brazos, comienza a llorar, me dice, negrito, negrito, corre, me abraza. Y me dice, llegó la plata para la iglesia. Comienza a llorar. Le digo yo, ¿qué te pasa? Le digo, mujer, ¿qué te pasa? Me dice, negrito, ya llegó la plata para la iglesia. El pastor me dice que mañana te va temprano para que te traiga esa plata. ¿Sabe cuánto yo te hermano? 15,000 soles. Fue una alegría tan grande porque el Señor se había manifestado, porque Él dijo que plata llegará y plata sobrará. Hermano, y así fue. Fue una bendición, hermano, tan grande, y así comenzamos a techar toda la casa del Señor. Y sobró plata, como el Señor lo dijo. Y con esa plata que sobró, compramos más materiales para hacer el segundo piso. Y ahí también quedó, hermano, hasta allí yo trabajé, porque me vino muy grandes pruebas. Mi madre cayó enferma. Bueno, una tragedia tan grande hasta que le enterré a mi madre. Bueno, seguimos trabajando, luego vuelta mi esposa cayó enferma. Un año, al año vuelta entierro a mi esposa. Y así termina, hermano, las pruebas tan grandes que el Señor me puso. Hasta ahí trabajé en la casa del Señor. Bueno, así, poco a poco, hermano, el Señor iba manifestando. Menos mal que se quedaron un poco de gente que eran profetas. Su mamá, hermana, la esposa de su tío, Margarita,
Anita. Esa es la historia con la cual yo comencé. Si Dios no me hubiese sanado, hermana, yo en aquel mismo momento me mandaba al mundo, hermana. Poco a poquito, y la gente iba ligando más y más. Y el Señor iba manifestándose, hermano, de grande manera. La gente iba ligando. Y así, y creció el pueblo. El primer anexo que se formó fue en Chimbote. Y así iba saliendo los anexos. Después salió por Cajamarca. Después ya iba saliendo por distintos lugares. Y la gente iba ligando. Y comenzamos, hermano, así a colaborar para comprar ladrillos de las paredes. Pues. Créeme, hermano, que ahí no ganábamos, nadie cobrábamos nada, hermano. Todos trabajábamos por amor al Señor. Ahí nunca se ha cobrado nada, hermano. Esa iglesia prácticamente se ha hecho porque el Señor dijo una profecía que recibimos: harán casa a Jehová. Ese fue el lema, el casa a Jehová. Hermana, créame decirle de que porque Dios me sanó y permanecí allí hasta el último, hermano. A su papá quería hacerlo leña, pero Dios con él no lo pudieron. Hermano, la iglesia nació con bastante poder, hermano, espiritualmente y en sanidad. Hermano, todo enfermo que llegaba, hermano, era sanado. Recuerdo, hermano, los hermanos lo traían así amarrado con soga, endemoniados, hermano. Ahí el Señor decía: 3 días de reposo acá. Y 3 días quedaba internado en la iglesia. A los 3 días eran liberados enfermos, endemoniados, hermano. De Chimbote recuerdo que también trajeron a una señora de distintos lugares, de acá mismo. El Señor se movía en grande manera, hermano. Todo enfermo que llegaba, hermano, era sano. Mi misma madre que vino, hermana, la pierna rota, aquel enfermo, acá el Señor lo hizo danzar y lo sanó totalmente. Y acá lo mandó salir, bueno. De distintos lugares la gente que venía, por eso que la iglesia se creció rapidito, hermano. Hermanos, soy Juan Núñez Jotiniano. El Señor a mí me llama en el año 1979. Ahí pude ver el camino de la verdad y la vida. Nos venimos ya a Girardot, 1561, la iglesia pasó a Girardot. En ese tiempo no había nada, estaba solamente arena. Y comenzamos con palos, con estera de Inea, y ahí se hacía las obras, los cultos, con muchos hermanos, hermano José Celis, hermano Severino, hermana María, hermana Cabrera, y así habían muchos. Y comenzamos, como había bastantes jóvenes en aquel entonces, se iba poco a poco construyendo, haciendo las zapatas, las columnas, con los recursos que se aportaba. Se vendía vidrios, se recolectaba vidrios, se vendía, y también otros que donaban su ofrenda. Comenzamos poco a poco a construir, cuando en ese entonces estaba el pastor Luciano Quispe Córdoba. Y así venimos hasta que se terminó la primera planta y los cultos seguían. Mucha gente, había mucho respeto, mucho temor y mucha sanidad y muchos prodigios y señales que Dios hacía en aquel lugar. De ahí, con otros nuevos recursos,
se construyó la segunda planta. Hay muchos hermanos que colaboraban en aquel entonces para poderlo construir. Y así es la historia de la iglesia Emmanuel. Y poco a poco se vino construyendo la tercera planta, porque en aquel entonces se marchaba, se salía a la iglesia a marchar. Era maravilloso en aquel tiempo. Y todos corríamos, porque los cultos eran a las 4 de la tarde. Y el que se quedaba afuera ya no entraba. Se pasaba la hora a las 4 y ya nos quedábamos afuera. Había mucho respeto, mucho temor hacia Dios. Y bueno, yo soy un sobreviviente que vengo de Pichincha. Y todavía estoy vivo por la voluntad y la misericordia del Señor. Bueno, a la actualidad estoy como miembro, diácono en los cultos. Eso es actualmente. Pero en el tiempo cuando estaba nuestro hermano Luciano Quispe Córdoba, íbamos a visitar las iglesias de Chicama, Cintuco y así varias iglesias anexos de la iglesia Emmanuel Central. Y estaba hermano Rogelio Luna, Juan Núñez Otiniano, y así habían varios que salíamos con nuestro hermano Luciano Quispe como pastor. Ya él terminó su carrera en este planeta Tierra y ahora está nuestro hermano, quien toma el mando, nuestro hermano Jonathan Quispe. Y ahora estamos nosotros también colaborando con él y seguimos el camino que nos trazó el Señor Jesucristo. Les agradezco y les doy gracias. Amén. Quiero saludarles con la paz del Señor. Mi nombre es Alejandro Vázquez, misionero de aquí, de nuestra iglesia Emmanuel Central. Bueno, yo vengo a los caminos del Señor a la edad de los 14 años. Fui sanado por Jesús de una enfermedad difícil a mi vida. Bueno, en el tiempo del pastor Luciano también estuvimos trabajando en el área de evangelismo en el año 85 y de los cuales nuestro presidente de evangelismo, nuestro hermano Justiniano Alcántara, y también con su esposa Margarita Carrión y muchos hermanos como Félix Vázquez y otros hermanos también que conformamos este trabajo misionero, de los cuales abrimos obra y también estuvimos allá en los Baños Chimú y abrimos también esta obra aquí en Punguchique y también nos arribamos a muchos lugares cercanos como del Valle, como Chuquillanqui y hemos venido nosotros notando lo que Dios está haciendo en este tiempo y la cobertura pues, de nuestro pastor Luciano y la junta directiva que nos dieron bien trabajar. Y en este tiempo, hermanos, seguimos con las mismas expectativas. Yo ya no tengo la edad de adolescente de 15 años o de los 14 que vengo al Señor, pero ya en mi época ya estamos también trabajando en evangelismo bajo la cobertura del pastor Jonathan Quispe, trabajando en el área de evangelismo y trabajando arduamente para el Señor. Y quiero decirles a todos los que nos están viendo que el Señor hará grandes proezas con esta generación nueva. Deseamos que usted también contribuya en engrandecer la obra de Dios y agradecerles a todos por estar en esta fiesta hermosa. Cumplimos los 50 años de victoria. Que Dios siga usando la vida de usted también. Bendiciones, mis amados hermanos. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es María Edesia Cabrera Casas. Me convertí al Evangelio, a la palabra de Dios en el año 1994. Enferma vine agarrándome de las paredes de acá de la iglesia y aquí encontré mi sanidad. A los pocos años después fui secretaria. Mi pastor fue el pastor Luciano Quispe Córdoba. Trabajé con él como secretaria 7 años. En mi casa funcionó
el instituto bíblico años antes de que yo sea convertida. Años antes de que yo sea convertida, porque la casa la ofreció mi madre, que en ese entonces vivía. Y bueno, estuvieron allí por varios años, ¿no? Otra de las cosas que puedo resaltar es que en esta iglesia cada día buscábamos en oración a nuestro Padre Celestial para conseguir sanidades y milagros. Uno de ellos, yo fui testigo de unos hermanos que vinieron buscando la iglesia Emanuel para buscar sanidad. Para buscar sanidad vinieron sin conocer, sin saber dónde quedaba. Ellos se sanó, era una niña, señorita de 16 años, ¿no? Y se sanó. Otro de los milagros que he visto fue una hermana que vino de Puerto Chicama y apellida Carlín. Estuvo aquí, la atendimos. Acá se internaban los enfermos, hermano, y conseguían su sanidad. He sido testigo de ello, ¿no? Esos milagros que hemos conseguido nosotros con la ayuda de la oración, con la entrega total a nuestro Padre Celestial. La iglesia es una iglesia potente, hermanos, en oración, en oración. Nosotros seguimos buscando al Señor en cada momento, en cada día, y si no lo hacemos en la iglesia, pues lo hacemos en la casa a las 5 de la mañana, que varios hermanos nos unimos, cada uno en su casa, pero nos unimos en oración. Esta iglesia sigue ferviente. ¿Por qué? Porque seguimos buscando a Dios. Seguimos buscando a Dios y todavía hay enfermos que se sanan. Hace pocos días una hermana me contó que se sentía mal y vino a orar un martes y al día siguiente no tenía nada y empezó a trabajar de nuevo. También quisiera decir que de acá, de la Iglesia Emanuel Central, que queda en Girardot 1561, La Esperanza, salieron el resto de anexos, como el de Chao, el de Virú y los anexos de anexos que están ahí, que salen también de ahí. También tuvimos anexo en Cajamarca, también hemos tenido anexos aquí en El Milagro, en la parte baja de acá de La Esperanza, y muchos más, ¿no? De ellos, el pastor no solamente era pastor de la iglesia, era presidente de la Junta Directiva Nacional. Entonces, por eso enfatizo que de aquí salieron muchos anexos. Actualmente seguimos nosotros trabajando, luchando, haciendo mejoras en nuestra casa de oración. Nuestro pastor, el pastor es el pastor Jonathan Quispe Valverde. También estamos bajo su cobertura y aprovechamos esta oportunidad para celebrar nuestro 50 aniversario. Cumplimos 50 años de creada esta congregación y esos 50 años el Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor ha contestado nuestras oraciones. El Señor ha sido fiel con esta iglesia y lo seguirá haciendo. Dios les bendiga y continuemos trabajando para el Señor. Saludo para todos mis hermanos, Iglesia de Emanuel. Soy el hermano Adolfo Crisólogo Calderón. Llegué a esta institución, Emanuel, a fines del año 88. Conocí al Señor por motivos de una enfermedad de mi madre que tuvo leucemia, cáncer generalizado, en el cual vi la gloria de Dios porque el Señor sanó a mi madre, salvó a mi madre y de paso también a mí porque creí en el Señor, recibí al Señor Jesús como único Señor y Salvador.
En aquel entonces, nuestro pastor era Luciano Quispe Córdoba, que en paz descansa, y el Señor goce en su presencia. A la vez, también testifico de que muchos milagros el Señor ha hecho en este lugar y con mi misma familia. Dios es grande. Él trae a sus hijos, a su pueblo, como Él quiere y cuando Él quiere. Es más, continué creyendo en el Señor, sirviéndolo en lo poco, en lo mucho, con lo que el Señor ha provisto, y ahora sigo en la actualidad en este lugar, sirviéndole al Señor como diácono. Espero, hermanos, que todos los presentes y los que escuchen este testimonio, es mucho, que solamente estoy abreviando ciertas palabras, porque es un testimonio muy grande que el Señor ha hecho en mi vida, en la vida de muchos hermanos. Conocí a muchos hermanos en este lugar, que hoy lo recuerdo, ya no están. Tu hermano Luis Zamora, hermano Lunita, hermana Margarita Carrión y muchos más que ahora no se encuentran, pero que en verdad lo recuerdo porque fueron los pilares de esta congregación. Mi hermana Santo Valverde y toda la familia Valverde, todos los hermanos que contribuyeron al crecimiento de esta obra con la ayuda del Señor, porque con Él hacemos todas las cosas. Todo es por amor de Dios y por su ayuda. Amados hermanos, espero que estas pocas palabras sirvan de apoyo, porque aquí creemos en el Señor que nos dio la vida y en gratitud le servimos. Amén. Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Jonathan Josué Quispe Valverde, actual pastor principal de la iglesia Emanuel Central, una iglesia que gracias a la misericordia y la bondad del Señor me ha permitido pastorear. Bueno, les contaré más adelante un poco de cómo llegué a ocupar dicho ministerio, pero quiero contarles un poco sobre la historia contada desde que yo tengo conocimiento. Yo, en realidad, nací dentro de la hermandad de la iglesia. Soy hijo del pastor de ese entonces, Luciano Quispe Córdoba. Él pastoreó la iglesia aproximadamente desde el año 1980 hasta su fallecimiento. Bueno, yo nací, me formé en esa iglesia, crecí allí, aprendí todo lo relacionado a la obra de Dios. Aprendí mucho de nuestros hermanos allí que estaban dedicados a la obra de Dios. Aprendí mucho de mi padre y pues empecé a también involucrarme en la obra de Dios. Luego de convertirme a los 17 años, entregué mi vida al Señor. De hecho que yo me había crecido, formado dentro de la escuela bíblica y todas las enseñanzas ahí, pero tomé la decisión personal de recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador en el año 1997, cuando contaba con 17 años de vida. Gracias al Señor, a partir de ese entonces me he dedicado siempre a estar ahí sirviendo en la obra del Señor, apoyando a las distintas áreas en la obra de Dios, en el ministerio de alabanza, liderando a los jóvenes, apoyando dentro de toda la labor ministerial en la obra de Dios en la cual se me haya delegado. Bueno, recordando un poco la historia, yo desde niño tengo muy buenos recuerdos donde veía a nuestros hermanos trabajar muy activamente en la obra de Dios. Recuerdo cuando la iglesia todavía estaba en construcción, ¿no? Haciendo memoria, todavía estaba siendo levantada algunas paredes, siendo techada. Y recuerdo algunos hermanos que muy activamente trabajaban en la obra de Dios, como por ejemplo el hermano José Celis, el hermano Severino Ruiz, y algunas hermanas que también activamente
trabajaban ahí en la cocina, pero lo lindo de esos tiempos es que la iglesia era muy unida. Nombrar a todos, creo que omitiría mencionar algunos, pero era una iglesia realmente unida y eso permitió que la obra del Señor empezara a crecer. A partir del año 80, en realidad, la iglesia empezó a crecer y a extenderse en distintos lugares y regiones del país. Recuerdo también que viajábamos como iglesia. También empezó a extenderse la obra por la zona del Valle, a Lima, ¿no? Y a distintos lugares. En algunas ocasiones, ¿no? Acompañaba a mi padre en sus viajes que hacía dentro de la labor misionera también. ¿Cómo crecía la obra? En realidad, la iglesia empezó a enviar obreros o misioneros, evangelistas a distintas partes de nuestro país, incluso hacia el extranjero, ¿no? Y pues el producto de ello, la iglesia empezó a crecer. Sumado a ello, la iglesia era una iglesia que se caracterizaba por ser una iglesia de oración, una iglesia que siempre buscaba dirección de parte del Señor, o lo que nosotros le llamamos búsqueda al Señor, guía al Señor. Y bueno, gracias a Dios eso rindió muchos frutos, porque se levantaron muchas iglesias, obreros también, que ahora hasta la fecha algunos están sirviendo en distintos lugares. Gracias le damos a Dios porque la iglesia con esa característica, ese enfoque nos ha permitido crecer e ir madurando a la vez. Recuerdo también algunas cosas importantes que mi padre empezó a formar ya en sí mismo, ¿no? Porque la iglesia tiene su etapa primero de crecimiento donde hay mucha euforia, luego viene la etapa de madurez, de formación, donde la iglesia se va centrando mucho más en las escrituras, y así hasta los últimos años de su vida, la vida de mi padre. La iglesia se ha ido centrando mucho más, perfilando mucho más en la centralidad de la palabra de Dios. En el año 2020 falleció mi padre en época de pandemia, y bueno, a raíz de eso pues recibí el llamado y se me designó como el pastor de la iglesia central. Y bueno, desarrollando mi ministerio o el ministerio hasta la actualidad. Me gustaría compartir con ustedes cuál es la visión actual que hoy tenemos como iglesia Emmanuel Central. Primero, esta iglesia nos hemos propuesto, y la decisión personal mía cuando yo asumí ese ministerio, es poner por alto las escrituras. Que todo tenga una base escritural, una visión centrada en las escrituras y en el mandato de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Bueno, establecimos una visión como es ser una iglesia activa de Cristo, que cumpla la voluntad de Dios y la gran comisión designada por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea de la iglesia, en realidad la tarea que toda iglesia debería realizar. Y nosotros estamos enfocándose en ese proceso. Dentro de todas estas labores tenemos distintas misiones, pero gracias a Dios estamos ahí avanzando, ahora con un nuevo grupo de líderes, ministros que han entendido esta visión, y un equipo de hermanos maravillosos que me acompañan tanto en el ministerio como en distintas áreas de la iglesia, ¿no?
somos una iglesia que estamos formando más líderes a la luz de la palabra del Señor. Gracias le damos a Dios porque hasta ahora el Señor nos va respaldando. Ya vamos a cumplir 50 años y con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, serán muchos años más para la gloria del Señor.